En un terreno horizontal se tienen dos cuerdas, ¿no? Vamos a ver acá y nos vamos a dibujar. ¿Dónde está acá? Hay un terreno horizontal. Se tienen dos cuerpos unidos por un resorte. ¿Quién es más grande? A ver, 10 y 4, ¿no? Entonces acá. Entonces esta va a ser nuestra masa 1. Bueno, algo así. Es nuestra masa 1, ¿ya? Masa 1. Y aquí vamos a dibujar un cuerpo más pequeño, digamos. Y esta es la masa 2, ¿ya? Y están unidos por un resorte, dice, ¿no? Ahí está, ¿ya? Bueno, así. Ahí está. Luego dice de constante elástica, ¿no? Cuyas masas son de 10 kilogramos. Bueno, anotaremos la expresión. La masa 1 es de 10 kilogramos. La masa 2 es de 4,5. Ya, ¿qué más? El coeficiente de deslizamiento cinético, el mu sub k, es de 0,1. Y se aplica, dice, una fuerza de 50 newtons, ¿no? De 50 newtons sobre la masa 1. Allá. Entonces vamos a jalar, digamos. Una fuerza F le vamos a llamar, ¿ya? Y esa fuerza F para nosotros es 50 newtons. ¿Estamos? Ya. Ahora, luego dice, ver la figura, calcule la aceleración, por acá lo más nos ha gustado. Constante elástica, entonces el K vale, ¿cuánto vale nuestro K? 85 newtons por metro, newtons sobre metro. Y hasta, ¿qué más? Y me piden la aceleración del sistema y me piden la elongación del resorte, es decir, el estiramiento, ¿ya? Nos me está pidiendo el X. Ya, hasta ahí está entendido, ¿no? Entonces, como les decía, dibujamos las fuerzas que intervienen. Dibujamos las fuerzas que intervienen y tenemos lo siguiente. Así. Acá, ¿no? En la masa 1, este es un normal 1 sería, pues este sería su peso 1, ¿no? Ahora, nos has dicho que cuando jalamos entonces hay una fuerza que se resiste, digamos, jalan, entonces te quieres retornar, ¿no? Pues aquí mismo así le pondremos. Esta sería nuestra fuerza elástica, ¿no? Y bueno, ya, entonces, como el movimiento es hacia aquel lado, porque estamos jalando, digamos, entonces el movimiento es hacia ese lado. Entonces hay una fuerza de deslizamiento cinético, dice, ¿no? Entonces, que no le permite su avance, entonces, que el movimiento es hacia allá, entonces. Aquí está la fuerza de deslizamiento. 1 sería, ¿no? ¿Quién más intervendría? Ahí la fuerza F que está dibujada ahí, ¿no? La fuerza F. Y después, nada más, ¿no? Ahora, para este caso, pues tenemos una normal 2. Tenemos el peso 2. Ahora, la fuerza de deslizamiento, perdón, la fuerza elástica, cuando jala a este cuerpo, entonces, obviamente se va a estirar, entonces aquí hay una fuerza elástica. Fuerza elástica, ¿no? Y la fuerza de deslizamiento va a estar hasta como el movimiento sería, entonces esta es la fuerza de deslizamiento 2, ¿no? Ya. ¿Qué más interviene? Fuerzas, bueno, esto es lo más, ¿no? Entonces escribimos sus ecuaciones. Para la masa 1, como se hemos dicho, bueno, el movimiento hacia allá va a ser fuerza menos fuerza elástica menos fuerza de deslizamiento 1 y como está en movimiento va a ser masa 1 por aceleración. Bueno, en esta parte no corresponde a estática, ¿no? Pero estamos haciendo del muelle, ya, de la fuerza elástica, ya. Listo, y la parte vertical sería normal 1 menos peso 1 sería igual a 0. Esas serían las ecuaciones de la masa 1. En el caso de la masa 2 tendríamos fuerza elástica
menos fuerza de deslizamiento 2 igual a masa 2 por aceleración, ¿no? Una sola aceleración tiene, obviamente, y en la parte vertical sería normal 2 menos peso 2, sería 0, ¿no? Ya. Entonces, ahora, lo que les decía, ¿no? De acuerdo, digamos, al planteamiento del problema, vamos a resolver esto. Entonces, como se puede observar, aquí tengo dos ecuaciones, ¿no? Y esas dos ecuaciones las voy a relacionar en el sentido siguiente, fíjense. Las vamos a sumar, obviamente, ¿no? Fíjense, luego, entonces tendríamos que la fuerza menos la fuerza elástica menos la fuerza de deslizamiento 1 es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, aquí lo copio esto, fuerza elástica menos fuerza de deslizamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración, ¿no? Tomando esas dos ecuaciones, ¿ya? Y si las sumamos, entonces estos dos se van a anular, ¿no? Pues la fuerza menos la fuerza de deslizamiento 1 menos fuerza de deslizamiento 2 pues va a ser masa 1 más masa 2. Esta expresión que estamos obteniendo y restando se la puede hacer de manera directa, porque como es un solo movimiento, entonces decimos estas masas y se mueven, ¿y qué fuerzas intervienen? Exceptuando, digamos, a la elástica, digamos, ¿no? Se puede hacer directo, ya, por si acaso. Pero este es, digamos, un análisis más completo, ¿no? La aceleración, entonces, sería igual. Entonces, despejando, ¿no? Fuerza menos fuerza de deslizamiento 1 menos fuerza de deslizamiento 2 dividido masa 1 más masa 2, ¿no? Pues podemos hacer cálculos adicionales. La fuerza F ya tenemos, la fuerza de deslizamiento 1, bueno, acá, cálculos adicionales, entonces va a ser el mu K por su normal, ¿no? Esta fuerza de deslizamiento 1, entonces, es, el mu K vale 0,1, y la normal 1. La normal 1, vamos a empezar a hacer eso, ¿ya? La normal 1 es igual, ¿no? Acá, es peso 1. La normal 1 es peso 1. ¿Ya? Entonces, esta normal, al ser peso 1, entonces M1G. Entonces, esta normal 1, entonces es 10 por 9,8, ¿no? 10 kilogramos, ¿vale? ¿Ya? Por 9,8. Entonces, la normal 1 vale 98 newtons, ¿no? Entonces, acá serán por 98. Esta fuerza de deslizamiento 1, entonces, ¿vale? ¿Alguien me ayuda? Y la fuerza de deslizamiento 2, vaya sacando cita, por favor. 78.4. Perdón, ¿me repites? 78,4. 78,4 newtons, ¿no? Este sería la fuerza de deslizamiento 1. En el caso de la fuerza de deslizamiento 2, entonces va a ser mu sub K por la normal 2. Entonces la fuerza de deslizamiento 2 va a ser igual a 0,1 por la normal 2. Y vamos a calcular. La normal 2 es igual, ¿no? De acá. La normal 2, entonces igual al peso 2. Entonces la normal 2 es el peso 2, que sería M2G. La normal 2, entonces va a ser igual. La masa 2 vale 4,5, ¿ya? 4,5 por 9,8. ¿Sí te me multiplican? 4,5 por 9,8. 44. 44 newtons, ¿no? Entonces, esta es la normal 2. Entonces, por la normal 2 sería 44. Y esta fuerza de deslizamiento 2, entonces vale 0,1 por 44. Por favor. 4,4.4. 4,4. Ya. Este da 9,8, ¿no? Y en este caso, 44 por un décimo, porque 0,1 es un décimo, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, parece. Entonces, lo anterior estaba mal. Ya, listo, ¿no? Ahí está, ¿ya? ¿Qué más? Ya tenemos eso, esto, las masas. Empezamos.
La aceleración entonces va a ser la fuerza, dice que es de 50 newtons, menos fuerza de rozamiento 1, 9,8, menos fuerza de rozamiento 2, 4,4, dividido masa 1 más masa 2. 10 más 4,5, entonces eso es 14,5. Entonces nuestra aceleración sale. 2,5. Gracias, fíjense, 2,5, entonces como es aceleración metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, esta sería una respuesta, ¿no? Ahora, luego dice, calcule la elongación, dice, ¿no? Calcule la elongación de los shorts, es decir, el X, ¿no? Esta es mi primera respuesta, ¿no? Ahora, para la elongación, ¿dónde nos podemos ir? Acá, digamos, ¿no? Entonces, la fuerza elástica entonces va a ser fuerza de rozamiento 2, acá, ¿no? Más M2 por la aceleración. Entonces, va a ser KX igual fuerza de rozamiento 2, 8,4, más la masa 2 vale 4,5, por la aceleración que vale 2,5. No nos vamos a preocupar mucho de las unidades porque todo está en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, de aquí despejo el X, ¿no? Entonces, mi X va a ser entonces igual a 4,4 más 4,5 por 2,5 dividido el K, pero nuestro K vale 85 newtons por metro. Entonces, esto es 85 newtons, ¿no? Entonces, y el X vale 0,2. 0,2. Este es metros, ¿no? Entonces, si lo quieren calcular en centímetros, entonces este X va a ser por 100, ¿no? 1, 2, 20 centímetros. O sea, esto lo hacemos por efecto de comprensión, ¿no? Pueden quedar hasta aquí, por supuesto, ¿no? No hay problema. Esta es una parte del tema de dinámica, que es a continuación, obviamente, de todos los problemas que tienen que ver con la segunda ley de Newton, ¿no? Una de esas caracterizaciones de la dinámica lo hace en torno al movimiento circular. En este caso tenemos ese título, ¿no? Dinámica circular, porque lo hace en función de eso. Dice, trata a las fuerzas que intervienen en un movimiento circular, en las que esta aceleración normal o centípeta, que hemos llamado así en el capítulo de movimiento circular, van a ser de mucha importancia, ¿ya? Bueno, aquí he hecho un bosquejo para recordarles lo que era la aceleración centípeta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una partícula que tiene este movimiento, ¿no es cierto? Un movimiento circular. Y en este caso, como hemos estudiado en esa oportunidad, va a haber seguramente una aceleración circular, un desplazamiento circular, va a haber una velocidad tangencial, que también es la velocidad lineal, como en esa oportunidad lo dijimos. También va a haber una aceleración tangencial propia de lo que es un movimiento circular. Pero la aceleración lineal propia de esta partícula, entonces está distribuida en dos aceleraciones. Una que es la aceleración centrípeta y otra es la aceleración tangencial, ¿no? Y como ustedes recordarán, la aceleración lineal era la descomposición, su descomposición tenía que ver con su aceleración tangencial y su aceleración centrípeta. Bueno, acá también estaba notando que esta aceleración tangencial, siendo aceleración, tiene relación con la variación de la velocidad, obviamente, ¿no? Porque cuando hay aceleración, hay variación de velocidad, pero siempre en cuanto a su módulo, ¿ya? En cambio, la aceleración centrípeta siempre está en relación con la variación de su dirección, porque si, digamos, la partícula se mueve, entonces la dirección de la aceleración va a cambiar, obviamente, ¿no? Y esta aceleración como vector va a cambiar de posición, ¿no? Entonces, esta es la aceleración centrípeta, ya para recordarles. Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte, siendo de la dinámica, tenemos que también analizar las fuerzas que intervienen para este movimiento de partículas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿qué es la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta o fuerza normal también se llama. Dice, es una fuerza que va a aparecer en este tipo de movimientos curvilíneos, ¿ya? Y va a estar siempre en dirección al centro de la curva. Si, digamos, tomamos ese pequeño ejemplito, la aceleración centrípeta se va a manifestar, la fuerza centrípeta se va a manifestar en ese sentido siempre, ¿ya?
siempre se va a manifestar en ese sentido. Entonces, esa fuerza centípeta, para caracterizarlo mejor, podemos dibujarla así, fíjense, para que no existan dudas. Entonces, por una parte, ¿no? Esa es la aceleración centípeta. Si nosotros tenemos el mismo dibujito, fíjense, entonces aquí está la dirección radial, ¿no? Este es el radio, ¿no? Digamos que describe una partícula en esta parte. Entonces, bueno, un cuerpo, digamos, la fuerza centípeta, como les decía aquí, ¿no? Está siempre en dirección al centro de la curva, es decir, esta es la fuerza centípeta. ¿Ya? Esa es la fuerza centípeta. Su dirección y sentido van siempre al centro de la circunferencia que ha trazado, digamos, el movimiento de ese cuerpo. Ya eso dice acá, ¿ya? Es decir, dice, es la fuerza neta que actúa en dirección del radio de una circunferencia, ¿no? Obviamente, ese movimiento va a determinar una circunferencia y es la fuerza neta, porque en este desplazamiento, en esta línea radial, pueden actuar varias fuerzas, no necesariamente una fuerza. A esta le llamamos fuerza centípeta, pero esta fuerza centípeta es la suma de fuerzas que van a actuar en este cuerpo, pero en dirección de su radio, ¿no? Eso es lo que dice, ¿ya? Es decir, que esta fuerza centípeta va a ser la sumatoria de las fuerzas radiales que intervienen al hacer el análisis en ese cuerpo, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra fuerza centípeta. Esta fuerza centípeta viene definida también de la misma manera que en todo lo que hemos hecho en la primera parte de dinámica, siempre se apoya en la segunda ley de Newton, ¿no? Es decir, la fuerza centípeta va a ser igual a masa por aceleración. Pero como su aceleración viene en el sentido del radio, entonces tiene que ver con la aceleración centípeta. Entonces, por eso es que en este caso decimos que la fuerza centípeta es masa por aceleración centípeta. ¿Ya? Entonces, esa es su definición, si vale la expresión. ¿Ya? Ahora aquí estaba manejando algunas situaciones en el sentido de que podemos hallar otras formulitas para esta fórmula que es básica, ¿no? A ver, ojalá podamos hacerlo. Entonces, esta fuerza centípeta entonces se puede escribir. Primero he considerado este caso, ¿ya? En movimiento circular la aceleración centípeta es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces la aceleración centípeta haciendo un simple reemplazo va a ser entonces así, ¿no? Masa por aceleración centípeta, pero esto es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Esta, por ejemplo, sería otra fórmula, ¿no? Si es que, digamos, tendríamos que aplicar en un problema particular. Otra formulita que podríamos explicitar es la siguiente. La fuerza centípeta entonces va a ser igual. Bueno, acá lo podemos hacer. Recuérdense que la velocidad en el movimiento circular es la velocidad angular. Esta velocidad era velocidad angular por el radio, ¿no? Entonces, si nosotros acá tenemos fuerza centípeta igual a masa por aceleración centípeta, perdón, acá, ¿no? La segunda quiero decir, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces nosotros hacemos el reemplazo ahí. Entonces va a ser masa por velocidad, entonces velocidad angular por radio, entonces como es cuadrado, entonces cuadrado sobre el radio, entonces un R con un R se anularía, entonces la fuerza centípeta sería masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces aquí eso podemos colocar, ¿no? Entonces va a ser masa por velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Otra relación que también nos permite hacer un cálculo más directo cuando nos den estos datos, ¿no? Y finalmente una tercera, que la vamos a anotar acá, que va a ser igual, la fuerza centípeta va a ser igual. Bueno, aquí estaba colocando en términos del periodo. En términos del periodo, quiere decir lo siguiente, fíjense. Recuerden ustedes lo siguiente, que tenemos esta formulita, ¿no? A ver, vamos a ver con otro color para que se vea mejor, ¿ya? Entonces, fíjense, recuerden que distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto obviamente lo sabemos, ¿no es cierto? Por la primera parte de cinemática.
Pero de aquí nosotros podemos despejar la velocidad lineal, que sería en todo caso espacios recorridos sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora vamos a hacer un cálculo referente a esto. Bueno, por cuestiones de espacio lo voy a hacer acá arriba. Entonces tengo lo siguiente, fíjense. Entonces tenemos aquí que la velocidad lineal entonces, es espacios recorridos sobre el tiempo. Pero ahora fíjense que cuando estamos en un movimiento circular, nosotros pensamos en una vuelta, ¿no? Una vuelta, ¿cómo podemos colocar? X representaría una vuelta en una circunferencia, ¿no? Una circunferencia. Pero una vuelta en una circunferencia va a ser igual a 2pi por r, ¿no? Por el radio, quiero decir. O sea, una vuelta a 2pi en una vuelta normal en radianes, pero por el radio. Entonces, esta es su formulita, si vale, ¿no? Ahora, en el caso del tiempo, cuando un cuerpo gira en esa vuelta de la circunferencia, gira en un segundo, a eso se le llama periodo. Y este t, más o menos como que le haríamos dar una vuelta, por ejemplo, tiempo en una vuelta. Entonces, este sería exactamente el periodo, ¿no? T, que le hemos llamado. Entonces, si fuera así el caso, entonces tendríamos que la velocidad lineal entonces va a ser 2pi por r sobre t, obviamente, ¿no? Ahora, si nosotros reemplazamos en esta formulita, entonces tendríamos así, fíjense, la fuerza centípeta sería igual a masa por velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces sería 2pi r sobre t al cuadrado dividido el radio, ¿no es cierto? El radio. Entonces, si nosotros desarrollamos entonces esto va a ser masa, entonces esto va a ser 4pi cuadrado por r cuadrado sobre t cuadrado, ¿no? Pero al hacer extremos medios, entonces aquí me va a aparecer t cuadrado por r, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a la masa por, aquí un r se anula y me quedaría masa por 4pi cuadrado sobre t cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí me falta un r por r, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza centrípeta en función del periodo, como aquí estábamos presentando, entonces será masa por 4pi cuadrado por r dividido t cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si fuera en el caso de que el problema que nos plantearían sería en términos del periodo, ¿no? Ahí tendríamos tres formulitas que podríamos aplicar, ¿no? Dependiendo de la problemática, entonces nosotros aplicamos una de estas tres. Y ahí lo subrayaremos claramente. Ahí ya, esas tres tenemos. Ahora, obviamente hay distintas metodologías que se pueden abordar para resolver este tipo de problemas de fuerza centrípeta. Una forma práctica para esto es lo siguiente, fíjense. Obviamente, como hemos dicho, se hace un bosquejo y luego se hace un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a decir que en ese bosquejo vamos a dibujar las fuerzas radiales y tangenciales, es decir, radiales, que todas las fuerzas que apuntan hacia que están en la línea de acción de su centro, y las fuerzas tangenciales, las tangentes al cuerpo en movimiento, ¿ya? Aquí he colocado como una aclaración. Tratándose de la fuerza centrípeta, en ningún momento tiene que dibujarse la fuerza centrípeta, porque la fuerza centrípeta, como acá dice, es la suma, es la fuerza neta, dice, es decir, es la suma de fuerzas radiales. O sea, todas las fuerzas que actúan sobre el radio van a determinar la fuerza centrípeta. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer en la práctica, no vamos a dibujar la fuerza centrípeta. Siempre tenemos el concepto de que es la suma de las fuerzas que actúan en toda la extensión del radio, ¿no? Obviamente del cuerpo. Entonces no se dibuja, dice. Un segundo punto dice, tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Y aquí tener en cuenta lo siguiente, que el eje, es decir, el eje de coordenadas, vamos a centrar en el cuerpo que se mueve, ¿no? Como aquí vamos a ver ahorita en este ejemplito, ¿ya? Luego dice,
una vez que tenemos ya graficado el diagrama de cuerpo libre, hacemos la descomposición de las fuerzas de manera vectorial, siempre en dirección del radio y la tangente, ¿no? En este diagrama de cuerpo libre, obviamente vamos a elegir un eje del cual la fuerza centrípeta va a apuntar seguramente al centro de la circunferencia donde está movilizándose el cuerpo, ¿ya? Entonces, tenemos que descomponer las fuerzas, ¿no? Y finalmente vamos a aplicar la segunda ley de Newton y a partir de la segunda ley de Newton vamos a resolver el problema. Fíjense, vamos a considerar algunos problemas en ese marco, ¿ya? Aquí, fíjense, tenemos un plano horizontal y tenemos un cuerpo que está atado a una cuerda. Obviamente que este objeto está determinando un movimiento, ya sea en este sentido o en este sentido, ¿no? Vamos a imaginarnos que este cuerpo se mueve en este sentido. Entonces, lo que nosotros, como dice esto, tenemos que hacer un bosquejo del problema. Aquí está el bosquejo del problema. Luego vamos a dibujar, dice, las fuerzas radiales y tangenciales, dice, ¿no? Y no debe dibujarse la fuerza centrípeta. Vamos a hacer un esfuerzo de dibujar este pequeño objeto acá, fíjense. Lo vamos a dibujar así, fíjense. Este es, digamos, nuestro objeto, ¿ya? Y entonces aquí está sobre un plano horizontal, ¿no es cierto? Ahí, ¿ya? Entonces, obviamente, si recordamos, este objeto tiene una normal y este tiene un peso, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que aquí, si nosotros hacemos un corte imaginario acá, aquí, lo que se va a ver que aquí hay una tensión de la cuerda, ¿no? Hay una tensión de la cuerda. Y esa tensión está apuntando al centro de la circunferencia en este caso. En todo caso, si nosotros graficaríamos esto, sería simplemente este, ¿no? Este sería el T. Pero el eje X en este caso, este es el eje del centro del eje de coordenadas. Y entonces este T estando en el radio, en este caso es el único que actúa, no hay más, fíjense. Porque la normal es vertical y el peso es vertical. Lo que nosotros de este diagrama de cuerpo libre tendríamos que hacer la descomposición si corresponde. Pero fíjense que en este caso, tomando el eje de coordenadas en ese marco, no va a haber necesidad de aplicar ese punto, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora aquí es aplicar la segunda ley de Newton, como dicen, ¿no? Fíjense. Entonces, fíjense aquí, diríamos T es igual a masa por aceleración, pero se supone que este cuerpo en ese orden no se va a mover, ¿no es cierto? No se mueve. ¿Por qué? Porque está sostenido por esta cuerda. Entonces, este sería T igual a 0, dirá alguien, ¿no es cierto? Pero como es la única fuerza que actúa en el eje radial, entonces este exactamente va a ser la fuerza centrípeta. Entonces, mejor si lo escribimos así, ¿no? Es decir, que la fuerza centrípeta va a ser exactamente la tensión, ¿no? Y en el segundo caso, para el eje vertical, digamos, pues como siempre lo hemos hecho, en la vertical no va a haber un movimiento que se mueva a este lado, ¿no? Porque está movimiento en una horizontal. Entonces va a ser normal menos peso igual a 0. Es decir, vamos a tener que la fuerza centrípeta es la tensión y que la normal en este caso es el peso. Obviamente, de acuerdo al problema como nos den, vamos a poder resolver este problema, ¿ya? Vemos un segundo caso. Ahora, pero fíjense, a diferencia de este está en un plano vertical, es decir, está girando en este sentido, no como el otro que estaba en un plano. Entonces, en este caso estamos haciendo que gire en este sentido. Entonces, el problema dice que una cuerda atada, pero en un plano vertical, ¿no? Entonces, vamos a distinguir dos casos. Cuando este cuerpo se observa que está en el punto más bajo del giro y en el punto más alto, ¿ya? Ahora, obviamente puede estar acá, pero si está acá, entonces va a haber un peso y vamos a tener que formar la tensión de la cuerda y su peso, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a tener que hacer una descomposición. Este caso particular vamos a tomar, fíjense, si nosotros hacemos el corte, como les decía, entonces esta es la tensión, ¿no? Esta es la tensión, porque si ustedes hacen el corte,
en la cuerda, entonces este cuerpo sale disparado. Este siempre va a tener una tensión del cuerpo respecto al centro, ¿no? Y en este sentido va a ser lo propio, ¿no? Aquí hay una tensión. Pero este cuerpo al mismo tiempo tiene un peso, ¿no? Y el peso actúa también hacia abajo, ¿no? Entonces, y en este caso, el peso va a actuar hacia abajo. Y para este caso, fíjense, no hay necesidad de trasladar, como en este caso, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que las fuerzas que apuntan en la dirección radial, porque esta es la dirección radial, ¿no es cierto? Apuntan hacia el centro de la Tierra, son P y T, ¿no es cierto? Entonces, les podemos tomar, alguien puede decir, le podemos tomar como negativos, pero no va a haber necesidad porque están en la misma dirección, ¿no? Entonces hemos dicho que en ese sentido no tiene aceleración. Es decir, en el primer caso, digamos, en el caso de arriba, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que el peso más la tensión, bueno, así, la fuerza centrípeta va a ser igual la suma de fuerzas, netas que actúan sobre el radio. Entonces esto va a ser peso más tensión, ¿no? Así de simple, ¿no? En el caso del punto más bajo, en el caso de abajo, así le pondremos, lo que tendríamos que la fuerza centrípeta entonces va a ser igual a la suma de fuerzas netas que actúan en el eje radial. Considerando, digamos, a este positivo, digamos, como nos hemos ubicado siempre, entonces va a ser T menos P, ¿no es cierto? Y entonces esa sería nuestra fuerza centrípeta, obviamente, ¿no? Entonces, este sería un caso, en el caso, digamos, de que el cuerpo esté girando de manera vertical. Seguramente que en los ejemplos prácticos vamos a ver algunas pequeñas diferencias, pero en realidad se van a basar de acuerdo a esta situación. Vamos. Entonces, fíjense, en este tercer caso, tenemos una situación en el caso de la dinámica circular que estamos observando, un fenómeno, en este caso, que se llama el péndulo cónico, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí está sujeto, digamos, a algo fijo y se está haciendo girar. Esta es una cuerda y este es el objeto, entonces se está haciendo girar y esta este movimiento describe un cono, obviamente, ¿no es cierto? Describe un cono y en ese marco, entonces, vamos a manejar, digamos, qué fuerzas actúan y cómo determinar la fuerza centrípeta. Fíjense que en este caso, en este cuerpo, obviamente este tiene un peso y además tiene una tensión, ¿no es cierto? Vamos a dibujarnos. Este describe un peso, obviamente, ¿no? El cuerpo, un peso. Y obviamente que si se hace acá un corte, entonces hay una tensión que va a ser jalada por aquella parte, ¿no? Entonces aquí vamos a describir, a ver, esta tensión acá, ¿no? Entonces esta sería nuestra tensión. Entonces, una vez que hemos distinguido las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, fíjense que nuestro eje que podríamos construir sería el siguiente, ¿no? Escribimos el eje y lo podemos trazar así. Siempre hay que trazar en el eje coordenado en el cuerpo en movimiento, como dijimos. Entonces, nuestros ejes cartesianos serían esos, ¿no? Obviamente. Y entonces, para distinguir ahora las tensiones tangenciales y radiales que nos han manifestado que en el inicio, digamos, ese método práctico, entonces hacemos la descomposición, obviamente, y entonces, haciendo la descomposición de T, entonces este va a ser la tensión en X, en el eje X, y esta va a ser nuestra tensión en este eje, la tensión en el eje Y, ¿no es cierto? Tensión en el eje Y. Obviamente aquí también, si observamos lo siguiente, esta cuerda al determinar ese péndulo, o sea, es de esa cónica,
obviamente se va a distinguir un ángulo que se va a aperturar a partir de ese giro. Pero como se puede observar, ese ángulo se manifiesta en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, las fuerzas tangenciales en este cuerpo son exactamente en ese sentido, el peso, y de la tensión, que es su descomposición, la tensión en Y y la tensión en X, ¿no? Entonces, no hay otras fuerzas que intervienen. Entonces, por tanto, si nosotros manejamos ese criterio para escribir las fuerzas radiales, sería simplemente el Tx en el caso del eje X, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la fuerza centrípeta en este caso va a ser la tensión en X, obviamente, ¿no? Y luego, en el caso de la vertical va a ser T sub Y menos peso, entonces va a ser igual a 0, porque no hay aceleración ni hacia este lado ni hacia arriba, ¿no? Siempre, digamos, en ese marco. Entonces, estas serían solamente nuestras ecuaciones. Y lo que distinguiríamos así, aquí, digamos, para un poco aplicar, digamos, el T sub X y el T sub Y, sería su desarrollo que siempre hemos aplicado en diferentes casos, ¿no? El T sub X va a ser T, como es el opuesto a esto, va a ser el seno de Z, ¿no? Y en el caso del T sub Y, vamos a tener T por el coseno de Z porque es su adyacente, ¿no? Su adyacente. Y podemos hacer un reemplazo en aquel caso y tendríamos que la fuerza centrípeta entonces va a ser igual a la tensión por el seno del ángulo. Y en este caso del T sub Y podríamos escribir como, bueno, en este caso, ¿no? De aquí tendría el T sub Y es igual al peso. Entonces nuestro peso va a ser igual a T sub Y. Y eso, claro, la fuerza centrípeta va a ser T seno de Z. Y el peso en este caso va a ser T por el coseno de Z, ¿no? Y vamos a poder hacer los cálculos en el marco que nos den en el problema planteado, ya sea el peso, algún radio y el radio, digamos, de esto. Porque fíjense que aquí una aclaración, para hallar la fuerza centrípeta siempre va a ser en función del cuerpo, la que le jala hacia el centro de la circunferencia que ha creado ese movimiento cónico, ¿no es cierto? Obviamente, ¿ya? Ahora fíjense, tenemos un otro caso, que sería aquello, ¿no? Que el caso dice un móvil en una curva circular de camino plano. Hay algunos términos que se manejan en este sentido, ¿no? ¿Por qué digo camino plano? Es decir, estamos en un terreno plano. ¿Y por qué hacemos referencia a este caso? Porque esta es una movilidad que no está sostenida en realidad por una cuerda, en este caso, ¿no? No está sostenida. Entonces, ¿quién va a ser la fuerza centrípeta para este caso, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esta situación, este es nuestro cuerpo, fíjense. Bueno, debíamos dibujarlo más horizontalmente, pero voy a hacer de manera horizontal, fíjense. Aquí está el terreno, ¿no? Este es el terreno. Entonces, fíjense, primero vamos a calcular, obviamente, el peso. Este es de una masa M, ¿no? Obviamente esto es mg. Y aquí está su normal, ¿no? Porque estaba en el camino. Pero en este caso, fíjense, el radio lo vamos a posicionar en el eje X, ¿no? Porque si nosotros posicionamos en el eje X, deberíamos de hacer esto, ¿no? Yo lo estoy dibujando de manera ya horizontal. Entonces deberíamos de hacer esto, ¿no? Como decía en ese método práctico, tenemos que distinguir a la fuerza centrípeta en el eje radial, ¿no? Este sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y, ¿no? Entonces yo lo estoy dibujando, digamos, ya más horizontal, si vale la expresión, ¿no? Entonces, obviamente, que al girar esta movilidad con una cierta velocidad, entonces va a ser atraído por la fuerza centrípeta, ¿no? Que siempre va a apuntar al centro del radio, pero al mismo tiempo va a tender a salirse del camino. Pero como esta movilidad tiende a salirse del camino, entonces ¿quién le impide la situación, no? Porque si este terreno fuera liso,
es decir, de hielo, digamos. Entonces, esta movilidad, obviamente, al tomar una velocidad bastante, digamos, entonces va a tender a salirse. Pero quien le impide justamente es el camino, ¿no? El camino plano. En este caso, lo que no le va a dejar que se salga es su fuerza de deslizamiento. Y esa fuerza de deslizamiento se va a posicionar aquí, ¿no? Este va a ser una fuerza de deslizamiento del camino. Obviamente, en este caso va a haber una fuerza de deslizamiento. Entonces, si nosotros dibujamos en aquel caso, entonces nuestra fuerza de deslizamiento va a ser esta, ¿no? Obviamente. Esa va a ser nuestra fuerza de deslizamiento, ¿no? Si el camino fuera plano. Porque si este camino fuera inclinado, o sea, es decir, tuviera una cierta inclinación, entonces ya estaríamos en un plano inclinado y lo trataríamos como plano inclinado. Pero nos imaginamos que es un plano inclinado. Bueno, ya tenemos esa situación, pues ya podemos escribir sus ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso, la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza de deslizamiento en el eje X, ¿no? Obviamente, porque la fuerza centrípeta siempre va en dirección radial y apunta hacia el centro. Como esta es la fuerza de deslizamiento, entonces la fuerza centrípeta es la fuerza de deslizamiento. Y en el otro caso, es lo que hacemos es la normal menos el peso igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente de esta parte, obviamente tomando en cuenta que la fuerza de deslizamiento es igual a mu, en este caso cinético, por la normal, y utilizando esto vamos a poder hacer el detalle correspondiente, ¿no? Para la fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces, este es otro caso, cuando nos vemos en la forma práctica vamos a poder resolver en ese marco. ¿Alguna duda? No, Y ya, por si acaso, entonces puede que alguien por ahí no lo haya comprendido. Alguna partecita tal vez podemos aclarar aquí, ya, por favor. Voy a reiterar en realidad. Como hemos definido la fuerza centrípeta en una curva, ¿sí? Entonces, si este es el centro, siempre se manifiesta en dirección al radio y apuntando al centro. Esta siempre es la fuerza centrípeta, por si acaso, ¿no? Estoy reiterando, ¿ya? Esa es la fuerza centrípeta. Pero como hemos dicho en el método práctico, no se dibuja esta fuerza centrípeta cuando se hacen los problemas. ¿Por qué no se la dibuja? Porque la fuerza centrípeta simplemente es la sumatoria de las fuerzas, de estas fuerzas, pero que son radiales. O sea, ¿qué quiere decir fuerzas radial? Que están apuntando al centro de la circunferencia que ha producido el fenómeno. Por ejemplo, en este caso, la fuerza centrípeta tiene que estar apuntando a este centro. ¿Ya? Esa es la fuerza centrípeta. Pero como la única fuerza que en este fenómeno es el T sub X, por eso la fuerza centrípeta es T sub X. ¿Estamos? Ahora, obviamente que en un problema, cuando hagamos la fuerza centrípeta, entonces va a ser igual, hemos dicho, a masa, por la segunda ley de Newton, ¿no? Por la aceleración centrípeta. Vamos a usar esta fórmula. Es decir, que masa por aceleración y sus otros casos, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? Velocidad angular por el radio. O simplemente velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, la que hemos especificado, ¿no? Vamos a poder relacionar todas esas fórmulas para resolver un problema, ¿no? Y en este caso, lo que les decía, ¿no? Como aquí decía, cuando una movilidad va con ciertas rapidez, una rapidez considerable, ¿no? Una velocidad considerable, en un camino circular, obviamente que la movilidad va a tender a irse de manera directa, porque digamos, hacemos la curva, pero esta movilidad de manera natural va a tender a salirse del camino. Entonces, ¿quién le va a impedir salirse del camino? Como el movimiento es hacia este lado, o sea, me refiero al movimiento de este cuerpo, ¿no? Va a querer botarle. Entonces, ¿quién le impide que no salga del camino? Es precisamente esta fuerza de deslizamiento. Pero nuevamente, la fuerza
Todas las fuerzas que apuntan al centro se llaman fuerzas centrípetas. Entonces, esta es la fuerza centrípeta. Si hubiera más fuerzas en este radio, las sumaríamos, ¿no? Y esa exactamente sería nuestra fuerza centrípeta. Por si acaso, ya para aclarar. Dice ahí, y fíjense, dice en un plano horizontal, dice de una máquina, ¿no? O sea, nos imaginamos ese plano horizontal. Dice, un cuerpo de 15 kilogramos viene unido a un eje, dice, por una cuerda de 60 centímetros. Nos vamos a imaginar, bueno, hay una máquina, obviamente, y en esa máquina, entre uno de sus accesorios, yo me imagino lo siguiente, ¿no? Digamos una plancha, por decir, ¿no? Una plancha. Yo me imagino la máquina. Y dice aquí hay un eje, digamos, ¿no? Hay un eje. Y viene, dice, un cuerpo de 15 kilogramos unidos por una cuerda, dice, ¿no? Entonces, nos vamos a imaginar a un cuerpo que está así, ¿no? Puede ser una esfera, un cuadrado, qué sé yo. Ahí, ¿ya? Ahí está el cuerpo. Entonces, este está girando en esa máquina, ¿no? Está girando. ¿Me dan cuenta, no? Está haciendo ese giro. Entonces, dice, la cuerda vale 60 centímetros. Esta vale 60 centímetros, ¿no? Su longitud, dice, ¿no? Entonces, luego dice, y este gira con una rapidez constante, dice, ¿no? Entonces, la rapidez del cuerpo, obviamente, ¿no? Ahí está refiriendo el cuerpo. Entonces, vamos a empezar a notar. Pero la rapidez o velocidad instantánea, como le hemos llamado en algún momento, es de 3,5 metros por segundo, ¿ya? Ese cuerpo es el que está girando a esa velocidad, pero lineal, no me está hablando de velocidad angular, por si acaso. Entonces tenemos, dice, la longitud de la cuerda que es 60 centímetros, ¿no es cierto? Ya, ahora, bueno, aquí podemos colocar, ¿no? Longitud de la cuerda, 60 centímetros, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Plano horizontal, un cuerpo que gira. La masa de ese cuerpo es, dice, de 15 kilogramos. Ya, ¿qué más? Tiene la velocidad. ¿Y qué nos pregunta? Calcula la tensión de la cuerda. ¿Cómo hemos indicado en la teoría? Fíjense, hemos dicho que debemos dibujar los ejes cartesianos de ese movimiento, pero de la masa que estamos en análisis, es decir, de esta. Esta tenemos que dibujar, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, obviamente la puedo dibujar, ¿no? Pero se me va a ser más complicado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar de manera horizontal, ¿ya? Entonces, este cuerpito, digamos, lo agarro. No tienen que confundir, por si acaso, la línea que viene. Esto, por si acaso, no viene de un péndulo, ¿no? Es como si yo lo puedo dibujar aquí y esta cuerda va a ser en línea recta. Cuidado que alguien confunda y haga la descomposición. Sino que lo que vamos a sacar es lo siguiente, fíjense, que agarramos ese cuerpito, que sería así, ¿no? Aquí está la plancha, esa donde estaba en el horizontal, perdón, como dice aquí, ¿no? En un plano horizontal, ¿no? Una plancha de una máquina, de lo mismo aquí, ¿no? Pues aquí está ese cuerpito. Entonces, aquí está la cuerda. ¿Ve? Esa cuerda que está aquí atada, ¿no? Esa es la cuerda, ¿ya? Ahora, ¿qué distingo en esa parte? ¿Sí? Distingo una normal, su peso, y este sería la cuerda. Porque si nosotros cortamos la cuerda, la tensión, ¿a cuál lado va a ir? Obviamente va a ir a este lado, ¿no ve? Esa es mi tensión, ¿ya? Entonces, en este dibujo, fíjense, ¿quién sería la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta siempre apunta al centro de la circunferencia, ¿no es cierto? Acá está la fuerza centrípeta, por si acaso. No se la dibuja, pero eso no es para que se aclare ya. ¿Qué fuerzas intervienen en nuestro caso? ¿Qué fuerzas intervienen que apuntan al centro? ¿Qué fuerzas intervienen
En ese dibujito, ¿qué fuerza interviene? En este, solo la tensión, ¿no ves? Solo la tensión. Entonces, la fuerza centrípeta en realidad es la tensión. Esa solamente participa. Entonces, no se la escribe como que alguien, cuidado que confunda, diga masa por aceleración, ¿no? ¿Por qué no puede decir, alguien se puede interpretar, por qué yo no puedo decir aquí que T es igual a masa por aceleración? Porque observen que este objeto obviamente tiene una aceleración tangencial, pero en el círculo. Pero no tiene en este lado, porque la cuerda siempre lo está sosteniendo. Hacia este lado no hay aceleración. A no ser que se corte y salga el cuerpo tirado, digamos, a un lado, o se le jale, digamos, hacia este costado. Pero eso no está ocurriendo. Y tampoco puede decir, como no hay aceleración, usted vale cero. No puede decir. Aunque lo podrá afirmar, pero no, porque como estamos en movimientos circulares, hay una fuerza que interviene que se llama fuerza centrípeta. Entonces, si solo esté como tensión que apunta al centro, entonces la fuerza centrípeta vale la tensión. ¿Estamos? A ver, espero que me hayan comprendido. Luego para el otro hago lo mismo, ¿no? Pues digo normal menos peso. Y alguien nuevamente puede decir por la acelerar, masa por la aceleración, ¿no es cierto? Pero tampoco, porque este cuerpo está apoyado en el plano horizontal, no tiene aceleración hacia arriba. Entonces, obviamente decimos cero. Discúlpenme que haga ese énfasis, pues es necesario ya. Ahora la pregunta es, bueno, ahora ya tengo sus datos, ¿cómo podría ser? Pero entonces decimos, nos vamos a la definición. Entonces recordemos que la fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? Entonces hemos dicho que es masa por aceleración centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta entonces va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero eso hemos dicho que es la velocidad lineal al cuadrado dividido el radio. ¿Por qué estoy reemplazando esta formulita? Porque me han dado la velocidad lineal. Además, bueno, aquí, este era el radio, ¿no? Perdón, este era el radio, ¿no? Porque es la longitud de la cuerda, ¿no? El radio es la longitud de la cuerda. Entonces, obviamente, como está en centímetros, entonces el radio en metros, ¿cuánto es? 0,6 metros, obviamente, ¿no? Para no tener problemas en el cálculo. Entonces, como ya sé que es esto, la fuerza centrípeta, entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense. Entonces, de acá tengo que la fuerza centrípeta es la tensión. Entonces, pero para hacer el reemplazo, entonces diremos así, ¿no? Masa por velocidad lineal al cuadrado dividido el radio, entonces va a ser igual a la tensión. Obviamente, ¿no? Porque de acá, ¿es cierto? Pero tendremos todos los datos. Y fíjense que es tan simple que es además simple, es un simple reemplazo, ¿no? La masa vale 15 kilogramos, ¿no? Bueno, estoy escribiendo esto al revés, ¿ya? Por la velocidad es, ¿dónde estamos? 3,5, ¿no? 3,5 al cuadrado dividido el radio vale 0,5. Entonces la tensión, entonces va a ser igual, ¿no? Calcula la tensión, por si acaso, ¿no? Ya. ¿Y a cuánto vale cuánto sale ese resultado? 306.25. Sí. 306. Vamos a redondear, sí, esa es la tensión. Dice ahí, fíjense, un cuerpo de masa de 2 kilogramos, ¿no? Un cuerpo de masa de 2 kilogramos, dice, sujeto a una cuerda de 80 centímetros, ¿no? Sujeto a una cuerda de 80 centímetros. Describe un círculo en forma vertical, dice. Acá, por si acaso, en problemas de fuerza centrípeta, para estos casos, básicamente hay dos problemas nada más, salvo, digamos, la confección del problema. Que los movimientos circulares se hagan en un plano o que los movimientos circulares sean en forma vertical. Es decir, uno está en el plano, así, y el otro es vertical, que gira así.
un cuerpo de masa de 2 kilogramos sujeto a una cuerda de 80 centímetros describe un círculo en forma vertical, ¿no? Entonces, nos vamos a imaginar ese movimiento en forma vertical. Ya, bueno, marca ese es el círculo, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ya? Entonces, dice que describe un movimiento vertical, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Si la tensión de la cuerda en el punto más alto, dice, entonces nos vamos a dibujar acá en el punto más alto el cuerpito, y está ahí, ese es el cuerpo, es de 30 newtons, dice, la tensión de la cuerda. Entonces aquí hay una cuerda, ¿no es cierto? Hay una cuerda, y esa cuerda es la siguiente. Vamos a dibujar bien, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, esta es la cuerda que está sosteniendo ese cuerpo, y aquí he leído algo de un punto más bajo. Entonces, este más vamos a dibujar. Ahí, ¿ya? Entonces, dice así. La tensión de la cuerda. Entonces, esta tensión viene dibujada así, ¿no es cierto? Entonces, le hacen el corte, entonces sale entonces la tensión está, bueno, acá. ¿No? Esta es la tensión T. Y esta es la tensión T, porque es la misma cuerda, ¿no? Y aquí está el objeto, ¿ya? Y está. Dice, si la tensión de la cuerda en el punto más alto es de 30 newtons, calcula la fuerza centípeta y la velocidad del cuerpo en ese punto. Bueno, aquí me está pidiendo, ¿no? En ese punto. Ya, entonces, como ustedes recordarán en la introducción, entonces, este tiene un peso, este cuerpo, y tiene esa tensión, ¿no es cierto? Y en el punto más bajo tenía la tensión, y el peso estaba aquí abajo, ¿no? Entonces, las fuerzas radiales que actúan, que apuntan al centro son, en este caso, este peso y la tensión, ¿no? Entonces, la suma de esas fuerzas me tiene que dar la fuerza centípeta. En el punto más alto, bueno, solución. En el punto alto, ¿no? En ese punto alto tenemos lo siguiente, ¿no? La masa del cuerpo es de 2 kilogramos y la tensión, dice, esta tensión en el punto más alto vale, ¿cuánto vale? Acá está, 30 newtons, ¿no? 30 newtons. ¿Estamos? Ya, ahora ahí dice, calcula la fuerza centípeta y la velocidad del cuerpo en ese punto, dice. Entonces me pide la fuerza centípeta y me pide la velocidad en ese punto, ¿no? Eso es, digamos, en ese caso. Luego me habla del punto bajo. A ver, veremos en esta situación, ¿ya? Entonces, ¿quién es la fuerza centípeta en esta parte? Es la suma de las fuerzas radiales. Entonces, la fuerza centípeta, entonces, va a ser P más T. Obviamente, ¿no? Pero este ejercicio es bastante sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza centípeta, en todo caso, va a ser igual al peso, ¿no? ¿El peso cuánto vale? El peso es mg más la tensión. En nuestro caso, nuestra tensión es 30, ¿no? Entonces, la fuerza centípeta, entonces, va a ser masa, que vale 2 por 9,8 sumado a 30, ¿no? A ver si sáquenmelo, esa sería la fuerza centípeta. 49,6. Gracias, 49,6. Este es mi. Si observan ustedes, este tipo de problemas no es nada complicado si hacemos una buena gráfica y una buena comprensión del problema, ¿no? Tan simple que en 3 líneas se resuelve, ¿no? Luego dice, ¿dónde está? Calcula la fuerza centípeta y la velocidad del cuerpo en ese punto, es decir, la velocidad. Entonces, por fórmula sé que la fuerza centípeta es... aquí no tenemos el radio, ¿no? ¿Dónde está el radio? No nos da el radio. Acá, perdón, no hemos anotado, ¿no? Acá está, ¿ya? El radio es 80 centímetros, eso es 0,8 metros, ¿ya? Quería aplicar aquí. Fíjense que es masa por velocidad lineal al cuadrado dividido el radio, ¿no? Esta es la fuerza centípeta, es una de las fórmulas que hemos anotado. Pero en todo caso, si me pide la velocidad lineal, entonces yo puedo despejar la velocidad lineal, ¿no? Si quieren, pueden reemplazar antes o pueden despejar, ¿no? Entonces la velocidad
lineal al cuadrado va a ser igual, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir. Entonces va a ser fuerza centípeta por el radio dividido, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, la masa, ¿no? Entonces obviamente que la velocidad lineal, entonces es la raíz cuadrada de la fuerza centípeta por el radio dividido la masa, ¿no? Entonces eso me daría que la velocidad lineal es la raíz cuadrada 49,6 por el radio, que es 0,8. Y esto está dividido entre la masa vale 2 kilogramos. Ya, y esa sería su velocidad. ¿Cuánto sale? 4.45. 4,45, ¿no? Bueno, ahí ya me entendemos. Metros por segundo. Entonces, esta sería nuestra velocidad y esta sería la fuerza centípeta, ¿no? Ahora, si la velocidad en el punto más bajo es de 12 metros por segundo, es decir, tiene 8 velocidad, ¿cuál será su tensión? Entonces, ahora nos vamos en el caso, en el punto más bajo, ¿no? En el punto bajo, digamos. Entonces, fíjense que la fuerza centípeta en el punto bajo, entonces, ¿a qué es igual? Ese va a ser T menos P, ¿no? ¿Ya? T menos P. Entonces, tenemos aquí la tensión, bueno, me está pidiendo justamente la tensión, ¿no? Bueno, en este caso, anotaremos sus otros datitos. La masa sigue siendo 2 kilogramos. Ahora dice que la velocidad, en este caso, vale 12 metros por segundo, ¿no? La velocidad, 12 metros por segundo. ¿Y qué más tenemos ahí? Tenemos el radio. Y vamos a calcular la tensión, ¿no? Necesitamos la masa, la velocidad, el radio y nada más, ¿no? Y lo que tenemos que averiguar es la tensión. ¿No es cierto? Tensión, decimos, la tensión vamos a calcular. Entonces, de aquí hacemos un despeje, entonces va a ser T, va a ser igual a fuerza centípeta, este menos lo pasamos a sumar, ¿no? Peso. Entonces, esta tensión entonces va a ser igual, fuerza centípeta. Eso es, hemos calculado ya, ¿no es cierto? Acá está. Bueno, un ratito a ver, con otra tensión. Vamos a escribir masa por velocidad lineal al cuadrado dividido el radio, más el peso que sería masa por la gravedad, ¿no? Hacemos los reemplazos, entonces T va a ser igual, con estos datos por ahora, ¿no? Pues la masa que vale 2 kilogramos por la velocidad lineal al cuadrado sería 2 elevado al cuadrado, dividido el radio, que vale 0,8, y luego va a ser más la masa, que vale 2 por 9,8. Ya, entonces esa tensión me va a dar, a ver, calculen por favor, 379,2, entonces 6. 300,6, ya. Sí. Entonces sería newtons, ¿no? Y ya está, ¿ya? Entonces ya está solucionado.